antigüedad practicaban los sacrificios. Así es. ¿Tú crees que las élites de la antigüedad, tú crees que las élites actuales siguen practicando los sacrificios, Hasta la fecha sí. pero no sale al público? ¿O sí hay evidencias? Sí sale al público, pero lo, lo ponen de otra manera como si fue un accidente. Por ejemplo, dame un ejemplo. La mayoría de los artistas famosos, cantantes, políticos, todos tienen a un padre, a un hijo, a un familiar que era muy cercano a ellos que tienen un accidente o mueren. Desafortunadamente tienen un accidente o les pasa algo y fallecen. Y no pueden mirar todos los que son populares, que viene siendo eso viene siendo un ritual de que están entregando. Cuando se dice que muchos de los artistas lo han admitido, de que venden su alma al diablo, a Satanás. Y la manera en eso es de que si ellos sacrifican a alguien más, especialmente a alguien que quiere, pues cuando dicen cuando venden su alma, es de que están sacrificando a alguien porque es otra persona, es parte de uno, es parte del alma de uno. Ellos mismos no se sacrifican, pues sacrifican a alguien más. O sea, estás diciendo que entonces cuando ellos sacrifican a alguien más es como dice la escritura, la, am, la vida de la persona, la sangre de la persona, es el alma de la persona. Ellos ofrecen algún sacrificio de un ser querido y Porque ese ser querido viene siendo parte de su esencia de la persona. Por eso dicen que venden su alma, porque no es completamente. Porque no se sacrifican ellos mismos, sino sacrifican algo similar a su alma, que viene siendo algo que los liga a su alma. bienvenidos, gente linda, a este programa Convicciones, Perspectivas y Controversias. Es un gusto tenerlos con nosotros en un programa más. Tenemos un programa interesante, controversial tal vez, y también no apto para gente religiosa, pero que está como impuesta a mirarlo de una sola vía, de una sola forma. El programa de hoy se llama Sacrificios humanos israelitas hasta el sacrificio de Jesús. Así que es algo controversial. Y como siempre, mi compañero de fórmula, Isa. Isa, tú tienes una investigación y tienes algunas fuentes donde has hecho esta excursión acerca de los sacrificios humanos israelitas. ¿Quieres empezar por la fuente, por favor? Son varios los que voy a mencionar, bueno, pero los que fueron usados más no están en español, solo se encontraron en inglés. Se llama El sacrificio de niños y el impacto en la religión del oeste por Martin S. Bergman. Sacrificios de niños en el antiguo Israel por Heath D. Durrell. Y King Manasseh y los sacrificios de niños, la distorsión bíblica de realidades históricas por la doctora Francesca Stavrakopoulou, y también se usó la enciclopedia judía. El rey Manasés, estás diciendo. Y Sí, así es. esta autora, arqueóloga e investigadora ha sido muy famosa últimamente y tiene sus propias publicaciones. Y vaya interesante ese background, esa historia que tienes. Los sacrificios humanos es un tema escabroso, controversial, pero es una realidad. Los que están acostumbrados a mirar las escrituras de una forma línea, de una forma sin usar otro lente, otro punto de vista, entonces puede causar controversia. Este programa es por un lado, es para meditar, para reflexionar. Algunos lo podrán ver como por entretenimiento, pero también es un programa que te puede edificar y que puede observar las escrituras desde otro punto de vista. En realidad, las escrituras hablan de que los israelitas ah, practicaban los sacrificios humanos y ya hay ejemplos de las escrituras. Am, pero vamos a hacer un poco de historia conforme a lo que ha investigado Isa y que nos pueda compartir cuál es lo que encontró en esta investigación. Así que, Isa, ¿qué es lo que has encontrado antes de pasar algunos de los pasajes de la Biblia? Pues históricamente hay muchos récords donde hablan de los sacrificios humanos. Se mencionan en la Biblia, y los que aparecen más emocionados son los que voy a mencionar ahorita. Se
Se hablaba mucho de los cananitas, que ellos vivían en el tiempo 1700 a 1420 antes de Cristo, y otro grupo que es un poco menos conocido, que son los fenicios, que ellos vivieron en el tiempo de 1200 al año 1000 antes de Cristo, que ellos vienen siendo descendientes de Cam y de Sem, respectivamente, que vienen siendo descendientes de Noé. La área donde los canitas y los fenicios vivían en esos tiempos es la misma área que viene siendo el área de Israel, el Líbano y la área de Gaza, toda esa área de ahí, lo que es Palestina. Palestina exactamente. Y la ciudad de Canaán es lo que hoy es conocido como Jerusalén. Así que prácticamente las investigaciones reflejan de que la descendencia de Noé en sus antepasados, en épocas antiguas, practicaban los sacrificios humanos. Así es. Vaya, qué sorpresa nos encontramos en las escrituras. Y en realidad también en las investigaciones y en los estudios creo que hay evidencias, no nada más en cuestiones teóricas, sino que hay Física, arqueológicamente también. evidencias arqueológicas de sacrificios humanos. Así es. Como hemos visto que en la escritura se menciona que es el sacrificio de corderos, de ovejas, de machos cabríos, pero en realidad también había sacrificios humanos, ¿no? Sí, así es. Y hoy te voy a dar una información sobre los de Fenicios porque son un poco menos conocidos, pero también son mencionados en la Biblia. En el Éxodo ellos son los que se mencionan que ellos proveyeron el color morado para las vestiduras y decoraciones del templo de Jerusalén. En 2 de Samuel 5:11 ellos son los que proveen el material y la mano de obra para construir el palacio del rey David. También vuelven a ser mencionados en Primera de Reyes 5, del 15 al 25, y luego otra vez en 5, de 31 a 32, y ellos son los que son mencionados, que son los que ayudan a Salomón a construir el templo de Jerusalén. Y también otra persona famosa o conocida que aparece en la Biblia es que era fenicia, era la reina Jezabel. Y que tuvo mucha influencia en el periodo del rey Acab. Y, y también es conocida por la influencia y por los sacrificios que hacía para Baal en sí. Y también en la época de Jesús, que en la época de Jesucristo, él realizó algunos milagros para una mujer sirofenicia también. Sí, también. Así que entonces hay una correlación con los pueblos vecinos de Jerusalén. Así que con esa información voy a partir de un ejemplo de la escritura. Hay como cuatro ejemplos de la escritura de sacrificios humanos, pero voy a presentar, y el primero es el de Primero de Reyes, capítulo 16, verso 33 y verso 34, donde dice que hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, ah, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado a Josué, hijo de Nun. Primero de Reyes 18, 33 a 34. Y bueno, entonces ahí dice que Josué había jurado que fuese maldito el que volviera a edificar Jericó. Josué 6:26, y ahí se narra que este hombre lo reedifica, pero sacrificando a su hijo. Cuando aquí está diciendo que reedificó a Jericó a precio de la vida, realmente estaba, en otras versiones está diciendo que fue que asesinó, que mató o que prácticamente a precio de sacrificio. Así que ahí está la alusión de lo que estás mencionando, de que estos pueblos vecinos, estos pueblos practicaban los sacrificios. Pero lo que está diciendo este pasaje era que los pueblos que vivían en el territorio de Israel, los que supuestamente adoran a Yahvé, ellos están sacrificando también sus hijos. Ahí, ahora del lado histórico, el historiador Diodoro Sículo entre el año 60 al año 30 antes de Cristo escribió un volumen que se llamaba Biblioteque, que vienen siendo 40 libros o volúmenes de la historia
que viene siendo como se lo consideran como una de las primeras enciclopedias que menciona de los sacrificios de niños en esa área. También otro historiador, Filón de Biblios, él vivió en el tiempo 50 al año 140 después de Cristo. Él escribió un libro llamado Historia de los Fenicios, donde habla sobre los sacrificios de niños y que era una práctica regular en esa área. Y el historiador Plutarco también menciona que la gente en esa área cuando no tenía hijos, ellos compraban a niños y degollaban al niño enfrente de la madre y si la madre hacía un gemido o se le salía una lágrima o enseñaba una emoción, le quitaban el dinero que le habían pagado por el niño y lo degollaban enfrente de la madre. Eso está escrito históricamente. Qué crueldad. Y estos son historiadores seculares que están identificando y que están dando constancia de que estos pueblos hacían los sacrificios. Am, ¿Hay algo más que quieras decir antes de entrar? ¿Qué razones, qué motivos tenía la gente de antigüedad? Y aclaramos, al estar mencionando esto que toca la sensibilidad de algunas personas, no es para juzgar ni para criticar, es para dar a conocer un acontecimiento, un hecho histórico y real, que no estamos para estar juzgando ni criticando, simplemente para dar a conocer las realidades que no se quieren percibir o no se quieren ver de las escrituras. Sí, hay cuatro tipos de sacrificios o cuatro diferentes razones. Se puede decir que son cinco, pero la quinta no voy a tocar porque una de esas era de que era práctica normal. No tiene mucho que darse explicación de esa. Pero las cuatro que era una de las razones, era buscar favor, que ese era un rito donde pasaban al hijo o la hija por el fuego. Pero si en realidad uno lee los escritos antiguos de porque se mantenían récord, de eso significa pasar por el fuego, era pasarlo al otro lado por medio del fuego. En esos tiempos lo que hacían, ponían un camino y a la par ponían fuego, lo que sea el fuego, y tenía que pasar el niño. Por ahí era una manera que decían. Y otros dicen que claramente quemaban a los niños. Y cada vez que se hacía en buscarle favor, lo hacían cuando había un nuevo rey, había un templo dedicado o era un año nuevo. Pero fíjate que eso es lo que estás diciendo, que cuando se hacía un sacrificio, tú estás hablando de holocausto, que era ponerlo quemado completamente al fuego. Y lo que estás mencionando, que eso se hacía como para pedir para pedir la bendición divina en este caso. Sacrificio se entiende como una acción santa, un acto sagrado, por supuesto que es para la divinidad, pero hay algo interesante en la parte de sacrificio. Am, Sacrificio viene de una palabra hebrea que es el corbán, que quiere decir acercarse o intimar, acercarse o intimar. Y como tú estás diciendo que esa parte de sacrificio que era como para pedir el favor, era como para pedir la aprobación, pedir la bendición, pedir el bienestar, pero se ofrecía a través de ese sacrificio. Sacrificio es una acción santa, un acto sagrado, por supuesto que para la divinidad. Pero de bien viene de una palabra sacrificio que quiere decir corbán, que quiere decir como corbán a Yahvé, corbán a Moloch. Pero la palabra corbán, lo que estabas hablando ahorita de sacrificio, también quiere decir, proviene también corbán, de ahí se forma una palabra que es querubín. Y la escritura habla del querubín como que es el ser divino que está cerca de la presencia de Dios, protegiendo el trono de Dios. Y ese querubín grande protector son como llama de fuego. Y significa ah, eso, estar cerca, acercarse a Dios, intimar, ¿no? En la Biblia también se menciona unos ejemplos de que algunos eran ofrecidos al fuego, ¿no? Eso es, entonces está hablando que también eso era de sacrificio.
Ok, entonces tú has mencionado el primer ejemplo de las primeras formas por la cual se practicaba el sacrificio. Normalmente los sacrificios se mencionaban, en la Biblia también se menciona sobre que se le hacían sacrificios a Molec o a Melec, dependiendo la pronunciación, dependiendo la área. Pero en los tiempos antiguos, en los tiempos helenísticos, esa palabra era entendida como un título, no un ser. So, el ejemplo del título viene siendo como un rey, gobernante o señor. Y otro título también que se usaba, que también se menciona en la Biblia, era Baal. Y Baal, eso significa dueño, amo o señor. La diferencia entre Molec es como título de gobierno, de reino, y el título de Baal es más como de propiedad de una persona, de tener esclavos. Amo, Señor. Amo, Señor, así es. Bueno, también como el término Dios es una descripción, es un título, no es el nombre de Dios, pero nosotros le llamamos Dios, pero Así es. no es nada más es un título. Una Entonces, descripción, un título. cuando tú estás hablando de Moloch, estás hablando de que los sacrificios que se hacían a Moloch era para el título de una divinidad. Así es, exacto, así es. Y tienes razón en esa parte, porque Moloch, hay en la escritura que hay las prohibiciones de los sacrificios a Moloch, pero es interesante porque Melec significaba, cuando la Biblia hablaba de Melec, hablaba del rey de Dios, Dios como rey. Ujú. Entonces, pero para que no se mirara tan así abrupto de que los sacrificios estaban haciendo para el rey Dios, se le cambia el nombre, en vez de Melec, se le cambia el nombre de Moloch. Y esto lo que ocurre como con la palabra de Jehová. Es una palabra compuesta. El título de Jehová es una palabra compuesta porque es el nombre de Yahvé, y como el judío no puede pronunciar el nombre de Yahvé, el tetranón, entonces le agregan las vocales de Adonai, y entonces se forma Jehová. Entonces Moloch también es una transformación de Melec, que es de Dios el Rey, pero como no querían que se viera la forma como los sacrificios que se daban para Dios el Rey, no le ponen Dios el Rey Melec, le ponen para Moloch, agregándole las vocales, y le están agregando aquí las vocales de lo que sería la palabra vergüenza, y entonces lo describe así. Y hay varios ejemplos en la escritura que estamos mencionando. Voy a mencionar el primer ejemplo y después tú me continúas mencionando cuáles eran los propósitos y las diferentes clases de sacrificios. El primer ejemplo es el del rey Acaz, que está basado en el segundo, lo menciona el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versos del 2 al 3. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Así que ahí está el primer ejemplo de uno de los reyes de Jerusalén que ofrece a sus hijos en fuego como un sacrificio, como un holocausto. Así que, ¿cuáles son otras de las razones que se practicaban los sacrificios? Antes de seguir con la siguiente, la área donde se hacían los sacrificios era un área específica. Después voy a regresar a eso, porque todavía estoy mencionando eso. Otro rito que Madea decían los ritos era cuando había tiempos duros, cuando había sequías, cuando estaban perdiendo una batalla o cuando pasaban por un crisis. Ellos lo miraban como un último recurso, pero algo necesario a la vez para prevenir más calamidades. Ellos entendían de que por ahí era ya última opción, era todo o nada. Entonces, esto era como para salir de un sin compromiso, era como para pedir una ayuda extra, era como el último recurso cuando se Ayuda considera divina, se para la podría ayuda decir. divina que se ofrecían los sacrificios. Así es. Fíjate que tengo un ejemplo que está muy, muy acorde con lo que estás mencionando
de acuerdo con la investigación que mencionan estos escritores que tú has consultado, es el rey de Moab. Dice en el libro de Segundo Libro de Reyes, este es otro ejemplo, Segundo Libro de Reyes, capítulo 3 del 26 hasta el 27, y dice el pasaje: Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en el holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Este relato está mencionando cómo el rey de Moab, cuando está peleando contra el rey de Edom y, y trae sus soldados de élite para poder vencer al rey de Edom, y no puede y se siente perdido, lo que él hace es toma su primogénito, dice arrebató, es decir, que en un acto de desesperación toma su hijo primogénito, su primer hijo, y era el que iba a heredar el trono, y lo sacrifica en el holocausto desde el muro, los muros que tenían su defensa allá, de esa parte de ahí, para que todos miraran, tanto su pueblo como tanto los enemigos. Am, no dice más qué fue lo que pasó, pero sin duda que el escritor quiso marcar este incidente ahí, que fue un acto tan cruel, pero tan desesperante, el de poder tomar una iniciativa como esta y poder impactar, qué tanto vino afectando a su ejército, como que tanto afectó a los enemigos, que algunos historiadores dicen que simplemente con ese repudio que se hizo ese acto, la gente se retiró y al Sí, parecer funcionó. psicológicamente es algo difícil de mirar cuando alguien ve que sacrificia a su propia sangre o su propia alma. Es como decir, lo que yo hago con mi familia y mis hijos, no me importa lo que hago con mi familia y los hijos, no me importa lo que pueda hacer contigo, aparte de querer pedir el favor de Dios. Y por otro lado, también es como, aunque aquí era como para pedir el favor de la divinidad al verse perdido, como mencionan los historiadores, que era para pedir el favor, para salir de una crisis, o como lo hacían los aztecas, que lo pedían para pedir la lluvia, para pedir las cosechas. Pero aquí en el ejemplo de la Biblia era como para pedir la ayuda divina que estaba mencionando. Y del lado histórico también hay récords en los jeroglíficos de los egipcios. Aparece que en la era 14, entre el área 14 y el área 13 antes de Cristo, cuando los egipcios estaban asediando a los cananeos, en los jeroglíficos ahí donde están los ciudadanos de la ciudad en los muros y están tirando a sus hijos de las paredes. Esas paredes medían 10 metros o 32 pies que están dejando caer a los niños. Unos argumentan que ellos estaban diciendo que lo estaban entregando a ellos, pero si uno sigue leyendo todos, es de que ellos los están, cuando dicen que los entregan, es de que los están dejando caer, los están sacrificando. Porque el ejército no se va a arrimar a la pared. El ejército no se arrima a la pared para capear, para tomar en sus manos a recoger sus niños, sino que en realidad era sacrificarlos a sus hijos en sí. Así es. Entonces esos hechos históricos evidencian que era cuando se encontraban vencidos, ofrecían a sus propios hijos como sacrificio para tener la ayuda divina. Lamentable, Así es. pero es historia. Sí, y otro era el que era por tradición, por cultura o religión, que no tiene sentido entrar, no queda como del día cotidiano en cierta manera, así que no hay mucho que explicar en eso. O más bien no se quiere explicar, ya que era una práctica común, rutinaria de parte de Sí, no hay mucho que entrar a explicar. Si se dice que algo es de la rutina, no hay mucho para, gente puede imaginarse que si es algo rutinal, como se mencionó antes de que los que no tenían hijos compraban hijos y enfrente de las madres los degollaban, y si la madre hacía un gemido, le salía una lágrima o una forma de sentimiento, le quitaban la paga del hijo y todavía
sería sacrificado el hijo. Bueno, y era común que podían ofrecer en sacrificio a los de pueblos conquistados o de su otra nacionalidad, o podían ofrecer sacrificio hasta una la servidumbre también. Tengo otro ejemplo, el tercer ejemplo, son como 4 o 5 ejemplos en la Escritura. Este es el de Manasés, el ejemplo de Manasés, del sacrificio de Manasés. Dice el pasaje: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos de la casa de Jehová, y puso y pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinón, y observó los tiempos, miraba el agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Eso se narra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, versos del 5 hasta el verso 6. Así que este ejemplo de Manasés, que una de las cosas de que se entendía que el reinado de Israel, cuando se habían dividido, que Israel por esa razón sufrió la deportación con Siria, y años más tarde Jerusalén es deportado a Babilonia, pero se suponía que entonces pues Israel pues, estaba más apartado de Dios por las cosas mm, malas que hacía, pero aquí se observa de que Manasés era el rey en Jerusalén, así que entonces Judá está ofreciendo los sacrificios, y aquí nos está diciendo que edificó los altares y pasó a sus hijos por fuego. Y no está diciendo que nada más hizo uno, se está diciendo que pasa a sus hijos por fuego. Y hasta menciona el lugar que sin duda tú vas a abarcar esa área. Se especula de que la doctora Francisca menciona de que eran más los sacrificios hechos por las familias que se dicen reales o de poder, y la manera que lo hacían era que esperaban que el hijo viviera por 7 días, y al octavo día era cuando lo sacrificaban, Qué crueldad. Como que para encontrar favor a su Dios, a su divinidad. a su O en este divinidad. caso que ellos supuestamente lo hacían para Yahvé. Así es. Coincide tanto un poco como que la circuncisión se practica los 8 días después de nacido para el varón. Bueno, pero es otra historia que miraremos más adelante, la cuestión de los eunucos, pero es algo así como sacrificio. Pero lo que estás diciendo es que las élites de la antigüedad practicaban los sacrificios. Así es. ¿Tú crees que las élites de la antigüedad, tú crees que las élites actuales siguen practicando los sacrificios, Hasta la fecha sí. pero no sale al público? ¿O sí hay evidencias? Sí sale al público, pero lo, lo ponen de otra manera, como si fue un accidente. Por ejemplo, dame un ejemplo. La mayoría de los artistas famosos, cantantes, políticos, todos tienen a un padre, a un hijo, a un familiar que era muy cercano a ellos, que tienen un accidente o mueren. Desafortunadamente tienen un accidente o les pasa algo y fallecen. Y no puede mirar todos los que son populares, que viene siendo eso viene siendo un ritual de que están entregando. Cuando se dice que muchos de los artistas lo han admitido, de que venden su alma al diablo o Satanás. Y la manera en eso es de que si ellos sacrifican a alguien más, especialmente a alguien que quiere. Porque cuando dicen cuando venden su alma, es de que están sacrificando a alguien, porque esa otra persona es parte de uno, es parte del alma de uno. Ellos mismos no se, ellos mismos no se sacrifican, pues sacrifican a alguien más. O sea, que estás diciendo que entonces cuando ellos sacrifican a alguien más es la, como dice la escritura, la, am, la vida de la persona, la sangre de la persona, es el alma de la persona. Ellos ofrecen algún sacrificio de un ser querido y Porque ese ser querido viene siendo parte de su esencia de la persona. Por eso dicen que venden su alma, porque no es completamente.
porque no se sacrifican ellos mismos, sino sacrifican algo similar a su alma, que viene siendo algo que los liga a su alma, a su esencia. Sí se siguen practicando los sacrificios de las élites en el mundo secular, en el Sí, mundo actual. Y en ya lo mencionaste, los artistas, los deportistas, ya lo mencionaste, los de los gobiernos. los gobiernos. Los gobiernos siguen practicándolo de alguna forma, los sacrificios. Sí, pero lo ponen de otra manera. Por ejemplo, hay unas situaciones que están pasando ahorita, ya tiene un poquito más, a la fecha de hoy, ya tiene casi un poco más papel para un año. En esa es una pequeña área. La población es más de 45% son niños y en términos de tonelaje, han bombardeado esa área al equivalente a 3 bombas atómicas, que viene siendo mucha gente. Acusan a cierto país que soltó 2 bombas atómicas, y en esta área es un tercio del tamaño que es donde se pusieron donde tumbaron las 2 bombas atómicas, y en esta área en forma de toneladas han dejado caer lo que equivale a 3 bombas atómicas. Tú estás diciendo que algún tipo de guerras que el gobierno, la élite del mundo provocan, también son un tipo de sacrificios Así es, de gentes inocentes. así es. Pero lo presentan como otra manera para tapar como dicen por ahí, te enseñan la verdad, pero te lo enseñan de otra manera para que tengas compasión, para que estés de su lado. Ya, porque en muchas de las guerras se supone que se está peleando ejército con ejército, pero no es verdad porque se está muriendo mucha gente que no tiene nada que ver, gente que inclusive ayuda, mujeres y niños que ni siquiera están armados y en realidad entonces se toma como sacrificios. Terrible la cosa. Sin duda que usted saque sus propias conclusiones, pero que esa es la realidad de lo que tenemos. Así que entonces no estamos muy separados de lo que está mencionando la escritura de los sacrificios. Así que es una parte tan común. Vamos a llegar a la parte del sacrificio supremo que es considerado, pero antes voy a mencionar, am, porque te queda una razón más que se Así es. practicaban, que con esa es la que vamos a cerrar, pero voy a mencionar un sacrificio que se narra en el libro de Jueces capítulo 11. Se narra un voto de victoria contra las amonitas que hizo un personaje llamado Jepté. Ah, se dice la narración de Jueces 11 dice que Jepté había sido despreciado por sus hermanos, puesto que era un hijo ilegítimo, fue desechado, pero como los amonitas están invadiendo a Israel, ellos necesitan de un líder, de un caudillo, entonces los ancianos van y buscan a Jepté y le piden que él venga para que los dirija en la batalla contra los amonitas. Entonces Jepté dice, sí, sí voy. Pero si me nombran líder de todas las tribus y la gente pues, en necesidad, él lo nombran como el líder. Pero entonces él hace un voto. Lo que hace Jepté, él está diciendo que él va a ir a conducir al pueblo a la lucha contra los amonitas, pero él hace un voto para Jehová. Y él lo que dice que cuando él regrese victorioso de la batalla, pero él así dice, cuando él regrese victorioso, él ofrecerá, no en sacrificio, en holocausto, que es en fuego, quemar a fuego, que él ofrecerá en holocausto al primero que lo reciba. ¿Y cuál es la sorpresa? Que Jepté va, conduce el pueblo a la batalla, gana la victoria, obtiene victoria sobre los amonitas, y cuando regresa victorioso, él nada más tenía una hija. No se esperaba él que lo recibiera su hijo. Normalmente son los criados los que llegan y reciben al amo, al jefe, son los primeros que llegan. Se puede decir que él hizo una promesa con plan con maña o con otra expectativa, y no fue como él esperó. Ya, tiene mucho sentido lo que dices, porque comúnmente cuando alguien lo recibe de la victoria, lo reciben los oficiales, o en este caso era por ley en ese pueblo que el criado sale a recibir a su señor para atenderlo, para ayudarle a bajarse del caballo, para lavarle los pies. El criado es el que lo recibe. Y aquí era su única hija la que sale, y él se pone a gritar y a llorar
mija, ¿qué me has hecho? ¿Por qué? Y le dice a su hija, es que yo hice voto a Dios, a Jehová, de que iba a ofrecer en sacrificio. Y la jovencita le dice, no, papá, usted haga lo que prometió. Solamente ella le pidió 2 meses para ir a llorar que no iba a conocer marido. Y dice en Jueces 11:39, dice, pasados los 2 meses volvió a su padre y dice el pasaje, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Entonces le agregan esa frase para darle iniciativa como que simplemente la privó, pero ahí lo que está diciendo el pasaje es que se ofreció en sacrificio. Am, Creo que tienes más información de los lugares, las cuestiones arqueológicas antes de entrar al último. La área donde se hacían los sacrificios era un valle que está justo afuera de Jerusalén, el valle viene siendo, está a los pies de la montaña del Sion. En esos tiempos esa área se llamaba Ben Hinnon, y ahí donde se menciona, donde dice un Tofet, donde también se menciona en la Biblia de que había Tofets. De esa palabra viene saliendo lo que ahora conocemos como se viene siendo el infierno, porque esa palabra significa el valle del hijo de Hinón, eso es lo que significa. Y después esa palabra, como fue pasando el tiempo, se cambió y se puso como Gehenón. Y los musulmanes ahora lo llaman como Gehenna. Y era porque eso fue, y después fue como del tiempo, después era una área, un valle donde quemaban la basura, quemaban los cuerpos, y ahí fue donde salió la palabra, donde, la raíz del infierno, el Seol, de esa área. Y en ese valle hubo una excavación donde encontraron pecheras de plata que tenían con las inscripciones de la bendición sacerdotal que aparece en número 6 del 24 al 26. Y cuando los pusieron la fecha, esas pecheras las ponen en la fecha como 2600 años de viejas, que lo ponen justo en el tiempo que aparece el primer templo. Quiere decir que hasta aún desde cuando fue edificado el primer templo ya se sacrificaban por esos datos históricos que se han encontrado según la arqueología, que se quiere decir que por las evidencias de las vestiduras y las descripciones de los sacerdotes practicaban ellos los sacrificios humanos En ese valle. en esa área. Y fíjate que hace como unos 10 años yo pregunté acerca de esa área en una excursión que hicimos. Yo pregunté de que, qué era este valle y ya me dijeron. Y nada más estaba circulado, no se dejaba entrar, no se dejaba explorar, porque hay áreas que se deja hacer exploración arqueológica. Obvio que como la doctora Francesca tiene sus permisos y para hacer sus excavaciones, y varios arqueólogos, otros arqueólogos que conozco que han hecho, pero son ciertas áreas que el gobierno permite, pero ellos han encontrado estas evidencias, ¿no? Entonces yo preguntaba sobre el Valle de Ginón, porque estaba ahí, está el Palacio de David, la ciudad de Sion, sales alrededor y ahí estaba lo que en aquellos entonces era el Jena o el Valle de Ginón. Y era ahorita, digo, en ese entonces era nada más un valle que estaba rodeado que no te dejaban entrar, ni excursionar, ni más nada. Ahora viene siendo un centro comercial, un centro turístico. Y la manera que lo promueven dicen antes era un infierno y ponen entre comillas, dice, y ahora es un cielo. Y ahí es donde se han encontrado las evidencias de los sacrificios. Así es. Lamentable, lamentable. Am, Fíjate que la escritura menciona que Dios no estaba aprobando los sacrificios, porque vamos a entrar a la última parte, pero Así es. quiero mencionar ah, en algunos pasajes de la Biblia, como Levíticos 18 del 20 al 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. También dice en Deuteronomio
No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego y a sus dioses. Dice que Dios no está aprobando los sacrificios. El pueblo distorsionó a los sacerdotes, participaban de actos y sacrificios que no eran aprobados por Dios, como hay evidencia en la escritura. Parece ser de que tú tienes algún ejemplo de cómo juegan con las palabras o jugaron los sacerdotes o los escribas. Así es. En la forma que argumentan del sacrificio humano, de que juegan con ese sacrificio por un humano o sacrificio humano, lo hacen pensar o creer que lo hizo la persona, no literal que fue sacrificio de un humano. Pero los récords aparecen cuando era del, porque hay récords de los sacrificios, aparece como MLK de M, eso significaba sacrificio humano. Y unos argumentan que se refiere que hecho por un humano, pero también cuando sacrificaban a un buen rego aparecía como MLKMR. No hay manera de Como un borrego podía ofrecer a otro borrego, a otro buen rego. como una oveja podía ofrecer en sacrificio a otra oveja, pero se jugaba con esas palabras. Fíjate que tú mencionando ese detalle, en la clase de hebreo con una de las maestras nos dio la tarea de transliterar o de transcribir un fragmento, una porción de la Biblia. ¿Y cuál es la sorpresa? Que aunque nosotros leemos la Biblia, mira, la tengo aquí, es en Oseas 13 del 1 al 2. Dice, cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Aquí el pasaje dice, la traducción que conocemos dice a los hombres que sacrifican. Así dice el pasaje como la tenemos nosotros. Pero cuando en un estudio más profundo y detallado del original del hebreo, ahí está diciendo, no dice los hombres que sacrifican, sino ahí está diciendo los que sacrifican hombres, lo que tú estás diciendo, porque ahí dice los que sacrifican a Adán, los que están sacrificando hombres, no los hombres que sacrifican, lo que tú estás diciendo. Así que es una forma de jugar con las palabras para que no se vea tan cruel, tan dura la realidad de los sacrificios en la escritura. Jeremías también dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos en Tofet, lo que tú decías, que está en el valle del hijo de Ginón, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón, dice Jeremías. Lo que la doctora Francesca ha descubierto, ha dicho de que el pueblo sacrificaba aún a sus propios hijos, también está en la escritura en Jeremías. Lo que en la investigación que han hecho los arqueólogos han demostrado que en ese lugar, en lo que era el Valle de Ginón, lo que era la parte de Tofet, sacrificaban a sus hijos. Y es lo que está diciendo también Jeremías, que Dios no lo mandó. Así que, ¿cuál va a ser la última razón de las que has presentado? ¿Cuál es la última razón que nos vas a presentar? La última razón es por expiación. Hay muchas referencias de la expiación, pero hay un profesor muy reconocido donde él escribió un papel sobre esto y él solo en el primer capítulo dio 33 referencias que pasaba esto entre el tiempo de la era quinta antes de Cristo a la era quinta después de Cristo. Él dio 33 referencias donde se usaba un primogénito como una expiación o como forma de redención.
Si hubieron excavaciones en 3 diferentes lugares, se encontraron restos de niños enjambros, igual que animales. Muchos querían argumentar de que esas áreas eran como un crematorio, porque era una área grande de diferentes niveles, de 8 diferentes niveles. Pero la manera que los arqueólogos la diferenciaban entre una área como fosa común a una área de sacrificios era porque récords indican qué áreas eran sagradas y qué áreas eran solo fosas comunes. Y la otra manera que usaban como para diferenciar era si los cuerpos que encontraban en los jandros tenían señas de que era una muerte violenta y que eran atados. Así era como distinguían ellos qué área era de sacrificios humanos y cuáles eran áreas de fosas comunes. Entonces, eso estaba dando la evidencia de que, era como para un parte de un sacrificio para conseguir el perdón o el favor de la divinidad, aparte de lo que era para la guerra, para pedir el favor de la bendición, la prosperidad, y como mencionaste que era para rituales, también era un acto de expiación, para tener el perdón por la culpa, por las faltas, para no recibir castigo. Que entonces, es aquí donde tú dices que los arqueólogos e investigadores han encontrado mucha más evidencia que se practicaba por expiación. Así es. También otro dato interesante es de que la palabra que significa del infierno, que aparece 11 veces en la Biblia, cuando está hablando del Gehenna. Y los que han estudiado y conocen de la geometría, el número 11 representa juicio y representa, viene siendo ser juzgado y ser recibir su castigo, que viene siendo casi lo mismo de ser la expresión de uno de la redención del sacrificio. Y es muy común entonces, en y tiene sentido porque, nos metemos al terreno de que la estructura hebrea, escrita en hebrea, utiliza mucho la numerología y expresa de una forma organizada o ordenada lo que los que estudian la cábala judía o la cábala babilónica judía, ellos le ponen mucho énfasis a los números, a las frases, a las palabras, y entonces ellos están haciendo esa parte de lo cual tú estás mencionando también, ¿no? El de hablar de la expiación, el hablar de la culpa, de la condenación, que esa es la parte de eso. Así que entramos algo más que vas a comentar sobre la expiación. Sí, También como se menciona de que habla de Baal. Baal él fue ascendido de identidad, fue ascendido a un título de un dios. Y, y muchos conocen después como pasado del tiempo y gente se movió, se cambió de cultura, le cambiaron el nombre a Cronos o a Saturno, dependiendo. Pero el mérito que hizo él para que lo ascendieran a un dios fue de que él salvó a su gente. Él y vistió a su hijo unigénito de príncipe y lo sacrificó. Y a ese hijo no mencionan su nombre, pero lo pusieron una palabra y lo describen y lo llamaban Iedud, Iedud, que suena mucho a al nombre conocido que se, que se conoce. Y esa palabra Yedud es muy similar a la palabra hebrea que se llama Yadid, que significa amado y preciado. ya, aunque también hay otra palabra para, amado, que significaría en este caso como y David, el amado, y como, bueno, Igual también cuando explican esa palabra de unigénito, no significa que era el único que tenía, es de que podía haber muchos, pero él era diferente, especial. único en ese sentido, único en el propósito, único en esa. Sí que había, como dicen, puede haber muchos más, pero ese era el único diseñado de esa manera.
Bueno, entonces esta es una historia de cómo va trascendiendo el nombre de Baal, trasciende a Saturno, trasciende a Cronos, Cronos, ¿no? Y cómo en la época griega y romana hay hasta similitud y hay imágenes, ¿no? De un hombre feo, burdo, que se está devorando a su propio hijo, es esa parte del sacrificio, así es, y la razón que lo hace es para salvar a su gente. para poder salvar a su gente. Este es el concepto de la expiación, porque eso significa salvar, salvar a la gente. Así que, mi gente linda, lamentamos tocar la sensibilidad de algunos de ustedes y defraudarlos, el que algunos idolatran a Israel, ¿no? Yo aprecio Israel, Israel de la Escritura, no al Israel político actual que, etcétera, hace cosas terribles. Pero yo reconozco y menciono la parte de que algunos de nosotros, defendemos a Israel, pero la Escritura menciona que Israel tiene sus faltas y tiene sus pecados. Y la Escritura am, está diciendo que él no estaba de acuerdo a los sacrificios. Y cómo ha evolucionado los nombres de los ídolos y de los dioses y, y cómo han cometido ese tipo de sacrificios. ¿Algo más que vas a mencionar, Isa, para entrar ya para cerrar con lo de la expiación que culminamos, el sacrificio que por excelencia que se tiene? No, Entonces hasta ahí dejamos esa parte y yo nomás voy a cerrar con el sacrificio. Fíjate, Isa, que cuando se hizo el juicio de Cristo, cuando se hizo el juicio de Jesús, hay un pasaje que en San Juan 11 49 al 52 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Lo que está mencionando en esta parte es lo que tú dices, que si el sacrificio se hacía por expiación era para salvarse, era para salvar, para limpiar, para liberarse de la culpa, liberarse de la condenación. Cuando el sacerdote dice que en el juicio de Jesús que era mejor que muriera un hombre para salvarse ellos, y que dice el escritor de Juan que él lo dijo sin entender el concepto espiritual que comprendía eso, de que era mejor que muriera un hombre para salvarse a toda la nación. Lo que tú mencionas, que los sacrificios que se hacían por expiación, se viene cumpliendo también esto conforme a lo que se practicaba en la antigüedad, se viene cumpliendo con lo que dijo el sacerdote y hay una infinidad de pasajes que hablan esto. Más, muchos o algunos no lo llegan a considerar de esa forma, pero en realidad era un sacrificio por expiación el que se le hizo a Jesucristo. La palabra expiación, ¿qué significa ofrenda o significa sacrificio? La palabra expiación en sí. En hebreo viene de una palabra que es ah, capar, que es perdonar, que es reconciliar, que es anular, que es cubrir. Entonces la gente hacía esos tipos de sacrificios para que fueran perdonados, para que fueran cubiertas sus faltas, para que fueran expiados, liberados, quitada su culpa. esos tiempos lo sean literal. También hay que notar también de que lo que ahora nosotros llamamos mito, en esos tiempos ellos lo llamaban religión. Que era una realidad. No es una como leyenda que se cree como una leyenda, sino que era algo que ellos lo creían de esa. Así es. Ellos lo miraban como una convicción en sí. No estamos justificando, solo se está No estamos justificando, no estamos juzgando, no estamos condenando, solamente estamos transmitiendo exponiéndolo. exponiendo una información para reflexionar. Entonces, cuando se llega a la muerte de Jesús en la cruz, de una forma ellos tienen la mentalidad de que había que ofrecer en sacrificio a alguien para poderse salvar. Ellos, en este caso, Caifás está diciendo que era mejor que muriera Jesús, pero para que no fuera condenado todo el pueblo
por la opresión romana. Y eso es lo que están mirándolo de esa forma. Pero en el sentido teológico y espiritual está ocurriendo otro acontecimiento, porque Juan estaba diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces se necesitaba un sacrificio. También puede argumentar de que ellos mismos sabían la importancia de quién era Jesús, sin querer admitirlo. Sí, cuando hay unas evidencias que si uno analizara más esos acontecimientos, cuando dice que el sacerdote se rasgó las vestiduras, no era nada más de coraje, era de reconocer la culpa, era de como reconocer, am, porque él dijo, este hombre está blasfemando, si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo. Y él dijo, tú verás al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y cuando se rasgaban las ropas, no nada más era por enojo, era por reconocer mi culpa, mi humillación de lo que estoy haciendo. Pilato históricamente, culturalmente también, cuando él se daba las manos, él está dando a entenderle que él es cuando les entrega a Jesús y se lava las manos. Históricamente hablando con los rabís, ellos dicen que el símbolo eso de lavar manos es diciendo me estoy limpiando y haciéndome parte de su cultura. Es decir, estoy aceptando lo que ustedes están haciendo. Así es. Entonces, el sacrificio de Cristo, como vimos en las Escrituras, los sacrificios que se usaban en la antigüedad y que estaban encubiertos o que están ahí con un velo, también era por el favor, por la gracia, para conseguir la victoria, pero también era para quitar la culpa, quitar el pecado. Y esto en el término teológico y en el término espiritual, eso fue también lo que ocurre con Jesucristo. El ejemplo más parecido fue cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo. Y eso lo vamos a tratar en otra ocasión, porque hay mucho que tratar ahí. Y cuando le pide la deidad que sacrifique a su hijo, pero después dice, el ángel de Jehová le dijo, no lo hagas. Ahí ya no dijo la misma deidad, ahí dijo el ángel de Jehová y le presenta un cordero para expiar el pecado. Entonces, en Hebreos 12:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, refiriéndose que Jesucristo fue ah, quien estuvo por ese sacrificio, el pueblo es perdonado, por ese sacrificio la humanidad es reconciliada, por ese sacrificio la humanidad queda anulada, la culpa de las faltas un terreno espiritual. Ahí fue un juicio injusto, ahí fue un sacrificio injusto practicado a la crucifixión, que también lo trataremos en otra ocasión, pero ahí está un sacrificio literal, pero que en el terreno espiritual, en la esfera espiritual, tenía otra connotación y otro significado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, dice en Isaías también. Y en Hebreos, primera carta a los Corintios, dice el pasaje, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Pesach, el pasar por alto, que es Cristo, nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está mencionando sacrificio, expiación, lo que se hacía, que sacrificaban para expiar, que se habían pedido el sacrificio de cordero, se habían pedido sacrificios, pero ellos lo hacían de otra forma. Pero Dios, para terminar y cubrir y para demostrar que no pide más y no desea más sacrificios, permite el sacrificio o el asesinato de una persona inocente, pero ahí está redimiendo a las personas para expiar el pecado y la maldad. Y en Primera de Pedro también dice el pasaje, Primera de Pedro 2, 24, 25, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que allí está hablando de la expiación, el sacrificio de Cristo. Fue un acto, un sacrificio, pero fue por expiación por el pecado.
Así que mi gente linda, hasta aquí dejamos este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos haberlos hecho reflexionar, mirar las escrituras desde otro punto de vista, con otro lente, con otra perspectiva. No es con el fin de juzgar ni criticar, es con el fin de hacerlo reflexionar. Gracias, Isa, por tu aportación, excelente tu trabajo. Gente linda, gracias por haber estado con nosotros, esperamos que nos sigas. Regálanos un like, no te cuesta nada, y también activa la campana para que podamos seguir promoviendo esta información. Gracias por haber estado con nosotros, bendiciones, y que tengan la gracia y la misericordia de Hashem. Bendiciones.